La trayectoria de AMD en Linux durante el transcurso de la última década ha sido una de redención. Y es que la corporación dirigida por Lisa Su ha pasado a ser una de las más despreciadas entre los usuarios de Linux a ser una de las más queridas. Y no solo eso, sino que ha pasado de ofrecer las peores soluciones a nivel de gráfico a ofrecer la que es para muchos la mejor, sobre todo si hablamos de uso del escritorio y de videojuegos, ya que desgraciadamente en soluciones profesionales Nvidia sigue echando bastante por delante. Como ya dije al principio, esta es una historia de redención. Y es que AMD hasta el año 2016 no destacó en nada o en casi nada dentro de GNU Linux. Si limitamos el enfoque al escritorio, yo me atrevo a ser categórico y decir nada. Porque AMD no era un contribuidor destacado del kernel Linux. Es más, de hecho aportaba bastante poco, mientras que su gran rival a nivel de procesadores, Intel, se erigía como el mayor contribuidor, siendo muy posiblemente el mayor contribuidor del kernel Linux en lo que llevamos de siglo. Mientras tanto, pues AMD en aquella época centraba prácticamente su soporte en Windows y daba a Linux una mezcla de migaja y basura. Sí, digo basura porque durante la primera década del siglo XXI apareció FGLRX, que como dije en un vídeo anterior, es la mayor mierda que haya aparecido jamás para el escritorio Linux o en el escritorio Linux. Y esto la verdad es que me lo puede confirmar prácticamente cualquier veterano que esté viendo este vídeo. Y es que poco después del lanzamiento de FGLRX, AMD impulsó por debajo de la mesa, de manera extraoficial, ¿no?, un driver para el kernel, el viejo driver Radeon, ¿sí?, se llama igual que la división de gráfica, el cual terminó desplazando a FGLRX. Hay que tener en cuenta que el driver Radeon no es, digamos, un driver entre comillas serio, sino que estaba orientado a soportar un escritorio y proporcionar una aceleración por hardware básica. Pero claro, para hacer estas dos cositas, pues ofrecía unos resultados muchísimo mejores que lo de FGLRX, que como driver básicamente, bueno, era una basura que no servía ni para lo básico. De hecho, como anécdota personal, yo llegué a instalar en el viejo portátil que tenía, el Toshiba Satellite Pro P200, una compilación de Doom 3 para Linux. Y la verdad es que los gráficos se veían totalmente deformados debido a la basura que era Catalyst. De hecho, en aquella época, incluso desde ID Software recomendaba encarecidamente emplear NVIDIA para ejecutar aquel videojuego que, bueno, sí que es verdad que habían pasado algunos años porque lo probé, creo que fue en el año 2008-2009, pero vamos, seguía siendo a niveles generales una bestia gráfica para aquel momento. Otro punto nefasto sobre el soporte de AMD para Linux eran los portátiles. Y es que comprar un portátil con AMD para usarlo con Linux era en aquellos tiempos una auténtica lotería que tenía bastantes opciones de salir mal. Y claro, si tenemos en cuenta todo lo que he ido diciendo, pues esto es normal, ya que AMD, digamos que no tenía una implicación especialmente fuerte, ¿no? O sea, su contribución a Linux era muy floja, lo que se traducía en un soporte flojo. Esto hacía que, bueno, que su hardware básicamente pues funcionara muchísimo peor que con Windows, incluso mucho después de su lanzamiento debido a esto, ¿no? Como el soporte por parte de AMD era muy pobre, pues básicamente AMD se convirtió en una marca en la que los usuarios de Linux no podíamos confiar. Y esta falta de confianza ha llegado a tal extremo que incluso en la actualidad, ¿no?, me encuentro con usuarios veteranos de Linux que se niegan a comprar una gráfica Radeon debido a que creen que AMD GPU es FGLRX metido en el kernel. Sin embargo, la trayectoria de AMD, lejos de ir para mejor, fue empeorando con el paso de los años, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XXI,
pues tanto a nivel de procesadores como de gráfica empezó a quedarse descolgada frente a la competencia. O sea, a nivel de procesadores empezó a quedarse descolgada frente a Intel y en gráfica empezó a quedarse descolgada frente a Nvidia. Y ahí, pues bueno, a partir de ahí empezamos a ver cómo poco a poco tanto Intel como AMD pues empezaron a asentar lo que hace unos años llamé yo Winteldia, ¿no? O sea, la combinación de Windows, Intel y Nvidia, que básicamente lleva siendo el estándar dentro de los PC para jugar desde hace una década y a día de hoy sigue siendo el gran estándar. Solo hay que ver los resultados de la encuesta de Steam para ver esto. De hecho, la caída en venta de AMD empezó a ser tan acusada que, bueno, hace 12 años la compañía estaba al borde del quiebre y básicamente vivía de las consolas de videojuegos, ya que tanto PlayStation 4 como Xbox One se basaban en tecnología de AMD, y de no ser por las consolas de videojuegos, pues lo más seguro es que AMD en la actualidad no existiría. Pese a ello, la compañía estaba en una muy mala situación y lo que era peor, a nivel tecnológico, pues se veía incapaz de hacerle frente tanto a Intel como a Nvidia. Y de hecho, en el mercado de los procesadores incluso llegó a ser prácticamente expulsada de facto de la gama alta, ya que sus procesadores más potentes se quedaban en muchísimas generaciones muy por detrás de la gama alta de Intel. Y esto también hay que tener en cuenta que esto ejerce un efecto arrastre, ¿no? Ya que debido a que AMD no era capaz de competir con Intel en la gama más alta, pues esto generaba un perjuicio a nivel de imagen y eso hacía que en la gama inferiores, aunque quizá pudiese contemplar la compra de un procesador de AMD, pues la gente automáticamente tiraba por Intel. Se está viendo en la actualidad con la gráfica dedicada, donde AMD Radeon pues, se ha quedado prácticamente entre 1,5 o 2 generaciones por detrás de Nvidia, y eso termina dañando mucho la imagen de marca de la gráfica Radeon frente a Nvidia, lo que termina siendo que los jugadores, pues la aplastante mayoría de los jugadores, o mejor dicho, de los consumidores en este caso, terminen optando por Nvidia básicamente por inercia, porque la imagen de marca de Nvidia es muchísimo mejor, aunque se compren al final una gráfica de gama media o de gama baja de Nvidia y a lo mejor su gráfica equivalente en Radeon es mejor. Pero claro, debido a que Nvidia, pues la parte, bueno, lo hace mejor, ¿no? Con sus tecnologías propias, pues eso le da una mejor imagen de marca y termina siendo que los usuarios prácticamente por inercia o por defecto prefieran los productos del gigante verde frente a los de AMD. La situación de AMD llegó a ser tan crítica que, bueno, básicamente la compañía se vio forzada a tener que cambiar su forma de hacer las cosas. Y de ahí que empezara poco a poco a liberar tecnología. Y bueno, en el año 2016 anunció su gran bombazo que, por cierto, en su momento fue acogido con bastante frialdad entre los usuarios de Linux, o por lo menos eso fue lo que yo percibí desde mi posición, ¿no? Y es el hecho de que se anunció AMD GPU, el driver que básicamente sirvió de acicate para que la pila estándar gráfica de Linux pudiese competir ya no solo con el driver gráfico de Nvidia para Linux, sino que también lo hiciera en desempeño frente a Windows, logrando derrotar al sistema operativo de Microsoft en muchísimas comparativas en los últimos años. Obviamente esta es una cuestión un poco compleja, pero la victoria por parte de AMD GPU está ahí, ¿no? Sin embargo, el driver AMD GPU tuvo un debut en el año 2016 un tanto titubeante que hizo dudar de si la compañía se tomaría esto en serio, si esto sería FGLRX2 o no a saber qué, ¿no? O sea, que iba a ser uno de los muchos fracasos de AMD en Linux. Pero a partir del año 2018, este driver AMD GPU empezó a carburar.
y a ofrecer unos desempeños bastante buenos que se acercaban bastante a lo que ofrecían tanto el driver de AMD para Linux como los drivers de Radeon para Windows, y aquello empezó a ser una muy buena noticia. Y esto fue muy importante porque, claro, ese desempeño se podía obtener out of the box. O sea, nada más instalar el sistema operativo, tú instalas el juego, lo inicia y ya está. Esto, pues bueno, lo ponía muchísimo más fácil que en Nvidia, donde tiene que instalar por lo general el driver aparte después de instalar el sistema operativo, si bien hay distribuciones que preinstalan el driver de Nvidia. Y también el tema de AMD GPU le otorgaba a AMD grandes ventajas a nivel de mantenimiento, ya que como el driver estaba integrado en el kernel, pues eso facilitaba muchísimo las cosas y minimiza las probabilidades de rotura de manera enorme. Y también hay que contar que AMD responde ante los bugs, responde relativamente rápido, aunque claro, desgraciadamente aquí está sujeta a los ciclos de lanzamiento del kernel Linux, mientras que en Windows puede publicar ella misma los parches de manera más rápida, ¿no? De manera instantánea. O sea, lanza una nueva versión del driver, los usuarios lo actualizan y ya está. Mientras que, bueno, en Linux desgraciadamente está un tanto atada a los ciclos de lanzamiento del kernel, pero bueno, en caso de detectarse algún error grave, pues bueno, los mismos responsables del kernel pues publican rápidamente el parche en una versión de mantenimiento, ¿no? Y ya que estoy hablando de AMD GPU, no hay que olvidarnos de la otra gran pata de la piedra gráfica de Linux, que es Mesa. Y aquí, pues bueno, AMD dio una de cal y otra de arena. Lo bueno que ha aportado AMD a Mesa, pues Radeon sí, que creo que, no estoy 100% seguro, pero creo que ya existía antes de la publicación o del anuncio oficial de AMD GPU. Y bueno, Radeon sí es el mejor driver de OpenGL, o yo me atrevo a decir que es el mejor driver de OpenGL que hay para Radeon, sí. Y es que AMD tradicionalmente no ha tenido buena fama con esta API, pero esto cambia radicalmente cuando se salta a Mesa o a Linux. Lo que pasa es que, claro, que Mesa también es utilizado en BSD, otros sistemas Unix y Linux, en fin, otros muchos, ¿no? Pero bueno, vamos a centrar la cuestión en Linux. Y es que Radeon sí proporciona un desempeño que nada tiene que envidiar a lo que proporciona Nvidia en este frente, o sea, valga la redundancia, ¿no? A nivel de pronunciación. Y por otro lado está la telenovela de Vulkan, sí, la telenovela de Vulkan, porque AMD aquí prometió que publicaría el código fuente de su driver de Vulkan, AMD VLK. Pero ¿qué pasó? Pues que se demoró. La comunidad en general y los responsables de Mesa en particular preguntaban, oye, ¿cuándo vas a publicar el código fuente? Y ya me decía, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y claro, ante esta situación, dos ingenieros, a partir de documentación publicada por la propia AMD y de lo que bueno, pudieron recopilar, decidieron crear RADV, que es el controlador de Vulkan para Radeon presente en Mesa y que se ha convertido en uno de los grandes puntales del Linux Gaming en general y de las consolas de videojuegos de Valve en general. Ahora la Steam Deck, vamos a ver la Steam Machine 2 donde acaba, porque claro, con el apocalipsis de la RAM, pues bueno, parece que durante 3-5 años el mercado se va a quedar bastante jodido, pero sí, RADV se asentó en Mesa y bueno, poco después de que RADV se asentara ahí, AMD publicó el código fuente de AMD VLK, pero desgraciadamente llegó tarde y los desarrolladores de Mesa prefirieron quedarse con RADV. RADV, que al menos en sus inicios fue un desarrollo comunitario, ya que AMD ha descontinuado AMD VLK, así que no sé si RADV es ya considerado un driver oficial, pero bueno, en su momento fue un desarrollo comunitario. Contó en un principio con la contribución de Red Hat, pero esta compañía fue relevada poco después por otra corporación, Valve. Y no es que Red Hat fuera expulsada del desarrollo de RADV, sino que la contribución de Valve fue muchísimo mayor, ¿no?
y es que RADV desde hace bastante años actúa como un proyecto que de facto funciona como si fuera propiedad de Valve, ya que la contribución de esta compañía es muy superior a la del resto. No sé si AMD tiene ahora un papel más activo debido a la descontinuación de AMD VLK, pero vamos, que a día de hoy Valve sigue siendo la principal contribuidora de RADV con gran diferencia y además ha introducido cosas como por ejemplo el compilador de sombreadores o shader Saco, que ha demostrado darle un pequeño impulso a nivel de rendimiento frente a LLVM, creo que era lo que utilizaba antes, no estoy ya seguro. Pero vamos, que sí, que Valve se ha tomado bastante en serio el desarrollo y el desempeño que debe ofrecer RADV en Linux. Y esto es muy importante debido a que es uno de los principales factores para obtener un buen desempeño a la hora de ejecutar videojuegos compilados para Windows, sobre todo AA y AAA reciente, a través de Proton. En lo que respecta al soporte para sus procesadores y la plataforma que rodea a esto, AMD tardó un poco más en ponerse en las pilas, y es que las dos primeras generaciones de Ryzen arrastraron problemas en Linux que, si bien la compañía dijo que podían resolverse con software, pues los desarrolladores del kernel se encontraron con que la propia compañía se quitó de en medio y no contribuyó en nada. Esto hizo que recibiera muchísima crítica por parte de los usuarios de Linux, también de mi parte, porque yo tuve un Ryzen 7 1700 por el hecho de que se desentendiera de los problemas que daban sus procesadores con el kernel Linux, al menos en lo que respecta a sus procesadores orientados a consumo. Las críticas fueron tan feroces que obviamente obligaron a AMD a dar un giro de 180 grados y optar por una política y un papel mucho más activo en el soporte de su plataforma. Y lo bueno es que AMD poco a poco se ha ido implicando cada vez más y con una contribución cada vez de más calidad, hasta el extremo de que en la actualidad por fin adelanta soporte, o sea que lanza un nuevo hardware y las últimas versiones del kernel que ya existen en fase estable en ese momento, pues ya tienen soporte para dicho hardware, o por lo menos lo soporta, o al menos el soporte está bastante completado. Esto que acabo de mencionar lo pude comprobar por mí mismo, o sea, por experiencia propia con esta gráfica de aquí. La 7600 estándar, que cuando me la compré llevaba en el mercado 2 meses, o sea, 2 meses, o sea, vi un vídeo de Level One Linux, creo que se llama el canal, que es el canal secundario de Level One Tech, y bueno, la persona que está detrás de este canal probó dicha gráfica prácticamente recién salida al mercado y logró ejecutar Red Red Redemption 2 con unos resultados realmente impresionantes. Y claro, aquello fue un claro signo de mejoría en el soporte de AMD, porque anteriormente, al menos a nivel de gráfica, AMD lanzaba la gráfica, o sea, lanzaba la gráfica al mercado, pero se ponía a actualizar el soporte para el hardware después de lanzarlo al mercado. O sea, primero lanzaba la gráfica al mercado y luego se ponía a trabajar en el soporte para dicho hardware en Linux. Eso hacía que los usuarios de Linux tuviésemos que esperar unos 6 meses para empezar a comprar una gráfica de AMD de última generación, mientras que los usuarios de Windows pueden comprarla, o podían comprarla, y siguen pudiendo comprarla, ¿no? Desde el día uno. Pero desgraciadamente, pues AMD hasta no hace tanto, pues tenía, digamos, un retraso de 6 meses en su soporte para Linux. Y claro, el hecho de que RDNA3, pues bueno, se fuera lanzada al mercado y que ya fuese bastante funcional en Linux, pues fue para mí una muy buena noticia vamos, que ponía en evidencia que AMD por fin se tomaba en serio su soporte para Linux y que por fin empieza a imitar un poco a Intel en este sentido, porque Intel
introduce el soporte para su futuro hardware en Linux antes de que salga al mercado. Y de hecho esto lo pude comprobar con mi propio portátil Acer, el cual pues compré básicamente 2 o 3 meses después de que saliera al mercado y bueno, desde el día uno el kernel fue capaz de detectarlo todo, ¿no? Gráfica, todo. O sea, Intel, pues como he dicho, adelanta el soporte antes de lanzar el hardware al mercado y estoy viendo que AMD en los últimos tiempos, pues sí, está adelantando el soporte para que cuando el hardware salga al mercado, pues al menos los usuarios de distribuciones Bleeding Edge podamos utilizarlo. Desgraciadamente, bueno, los usuarios de software LTS, a menos que cambien las versiones de kernel y mesa, pues se quedan descolgados, ¿no? Pero esto es así y así funciona Linux. Desgraciadamente, no todo es de color rosa en lo que respecta al soporte de AMD para Linux. Y es que sus gráficas, si bien pueden funcionar con la pila gráfica estándar del sistema y los drivers son de código abierto, tanto el del kernel, o sea AMD GPU, como los controladores presentes en mesa, que son Radeon Xi y Radube. Y bueno, también podemos contar el más reciente, Rusty CL para OpenCL, aunque este creo que es multi-GPU, creo que también soporta gráficas de Intel. Nos encontramos con que las gráficas Radeon requieren para funcionar en Linux de un firmware privativo que AMD ha autorizado redistribuir libremente a través del kernel. Y sin este firmware, pues bueno, es imposible exprimir al 100% la gráfica, incluso a pesar de mantener el driver AMD GPU. Y claro, sin este firmware, pues básicamente la ejecución de videojuegos se vuelve imposible o casi imposible, incluso dependiendo de la configuración de hardware, el usuario puede encontrarse con el extremo de que el escritorio ni le arranca. O sea, se puede encontrar con que el escritorio ni le arranca debido a que este firmware privativo no está presente. Desgraciadamente, esto es una consecuencia del hecho de que las 4 grandes marcas, ¿no?, que gobiernan el mercado, que mandan, ¿no?, en el mercado de consumo, ¿no?, que son Intel, AMD, Nvidia y ARM, pues son todas fabricantes de hardware privativo. Y esto va a hacer que siempre quieren esconder ciertas cositas y te diga, vale, vale, te permito utilizar esto, pero tienes que hacerlo a través de este firmware privativo. De hecho, en Nvidia, pues sí, está ahí el firmware GSP, que ha demostrado ser muy prometedor porque abre la puerta a poder tener un desempeño medianamente bueno como mínimo sobre Nvidia a través de la pila gráfica estándar, pero claro, el firmware GSP es privativo y debido a que ocupa ni más ni menos que 49 megas, pues vamos, yo creo que un driver encubierto. Pese a todo y al tema del firmware en la actualidad, no se puede negar que la historia de AMD en Linux es una de redención, y es que la compañía ha pasado de ser una de las más odiadas hace 15 años a ser una de las más queridas, hasta el extremo de que muchísimos usuarios de Linux se han pasado al bando rojo. Y no solo eso, sino que a nivel de gráfica dedicada, al menos entre las personas que se limitan a usar la computadora en escritorio y también para gaming, pues se ha visto un enorme retroceso de Nvidia debido a factores que he mencionado en vídeos anteriores. La corporación dirigida por Lisa Su ha ido mejorando poco a poco y en la actualidad pues ya adelanta el soporte de hardware que va a lanzar en un futuro. Y desde mi punto de vista, la actual AMD se parece más a la Intel de hace 11 años que la propia Intel actual. Y es que Intel hace 11 años, si bien esta compañía, ¿no?, el segundo gigante azul después de IBM, es conocida por la estrechísima relación que tiene con Microsoft, la realidad es que tenía una política a nivel de soporte bastante diversificada. Como he dicho, posiblemente, muy posiblemente, bueno, yo estoy seguro de que es la mayor contribuidora que ha tenido el kernel Linux a lo largo de este siglo.
Y en el año 2015, si había una compañía que estaba preparada para una muerte súbita de Windows, esa era Intel, porque tenía el terreno bastante abonado en los sistemas operativos alternativos, mientras que Nvidia y sobre todo AMD estaban muy por detrás, o sea, hace 11 años, en caso de haber una muerte súbita de Windows, y bueno, Windows se desvanece del mundo, ¿no? De manera inexplicable, pues AMD, vamos, no se habría sostenido. Hoy en día yo veo que la estrategia multiplataforma de AMD es más nítida que la de Intel, ya que esta última parece cada vez más constreñida en ese futuro Windows 12 que no termina de aparecer y en la inteligencia artificial. Mientras que AMD, pues bueno, veo que se está centrando poco a poco cada vez más en Linux y de hecho en los últimos tiempos AMD ha ido descontinuando sus soluciones propias, más concretamente o destacando en este frente el renderizador AMF para Linux y también el driver AMD VLK en favor de VAAPI para la renderización a través de hardware y de RADV como driver de Vulkan. O sea, AMD poquito a poco, además de mejorar su soporte, poco a poco está apostando cada vez más por las tecnologías estándares de Linux, las cuales siempre han estado soportadas por Intel. Pero lo dicho, o sea, estoy viendo cada vez a Intel más cerrada, ¿no? Más centrada en ese futuro Windows 12 que no termina de aparecer y en la burbuja de la inteligencia artificial, que bueno, que yo veo que esto va a estallar de muy malos modos. Y también hay que tener en consideración la compra de parte del accionariado de Intel por parte de Nvidia, lo que ha despertado los temores entre los usuarios de Linux debido a que podríamos encontrarnos con que las gráficas integradas de Intel sean de Nvidia, lo que nos obligaría, ¿no? En caso de usar Intel, a tener que instalar el apestoso driver que Nvidia sirve para Linux. Y también hay que ver que las políticas de obsolescencia programada de Nvidia en Linux son muchísimo más agresivas que la de AMD y la de Intel. Y en fin, espero que este pequeño resumen os haya servido. Lo que respecta a mis preferencias, pues bueno, si bien a nivel de gráfica estoy con el equipo rojo, a nivel de procesadores sigo con Intel. O sea, yo realmente no soy fanboy de ninguna marca de hardware. O sea, si critico a Nvidia duramente es porque veo que lo hace mal en su soporte para Linux. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, mi experiencia con Nvidia sobre Linux fue una pesadilla y en parte fue una pesadilla necesaria de transicionar, porque claro, cuando Steam para Linux fue anunciado oficialmente en el año 2013, en aquella época, pues bueno, solamente Nvidia tenía unos controladores buenos para ejecutar videojuegos exigentes sobre Linux. Y bueno, lo de bueno, un poco entre comillas, por cómo daba el soporte. Y aquello pues fue bastante sacrificado por mi parte porque mi salto a Nvidia me obligó a dejar la que era por entonces mi distribución favorita, Fedora. Así que bueno, y en un principio configurar Steam configurar Steam, más allá de Ubuntu, era una auténtica pesadilla y de hecho publiqué un tutorial en Muy Linux que afortunadamente está súper mega obsoleto debido a que ya, independientemente de lo que utilice, incluido, bueno, Flatpak supuestamente, ¿no? Pues Steam debería funcionar del tirón. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.